Vamos a ver por qué compartir el Evangelio es una misión para todos, ¿no? Por esto el título de esta pequeña presentación. Entonces, Jesús no reservó la gran comisión solo para los apóstoles. Todo creyente es llamado a anunciar las buenas noticias, muchas veces desde una conversación cotidiana con un familiar, amigo o vecino. Vamos a leer Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Yo quiero la versión, sí, esa es la versión completa, sí, sí está completa. Bueno, esa es lo que llaman la gran comisión, ¿no? Entonces, como vemos y como decían en el culto, es muy importante recalcar que aquí nos están diciendo, bueno, por favor, si quieren, si tienen tiempito después de que ustedes terminen de comer, van y hacen discípulos a todo el mundo. No es algo, literalmente fue un mandato, ¿no? Y vamos a desarrollar entonces esa idea en nuestra siguiente presentación, por favor. El Evangelio es la mejor noticia que podemos compartir. El Evangelio anuncia que Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó y ofrece salvación. Compartirlo es anunciar la única esperanza definitiva para la humanidad. 1 Corintios 9:16. Dice, sin embargo, cuanto predico el Evangelio no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el Evangelio. Entonces, como vemos, es el deber del discípulo, ¿no? O sea, hay un poco de obligación y vamos a entrar también en otros matices, pero más adelante. Traía unos pequeños comentarios que encontré, por ejemplo, de Charles Spurgeon, que esto es un pequeño resumen, porque si realmente hablara de todo lo que dijo Charles Spurgeon, podría aquí sacar el libro de él. Y bueno, entonces básicamente quien experimenta la gracia de Cristo naturalmente tiene que compartirla, desea compartirla, o sea, que nace desde adentro, ¿sí? No es como que, tengo que hacerla, ¿sí? Tengo que compartir el Evangelio, y eso es natural en nosotros. Creo que a nosotros nos suele dar mucho miedo o pereza. Yo digo que más que miedo en mi caso, porque la vez que salimos a evangelizar, una vez evangelizando, llegué a pararme frente a las personas y decir, Así. sí, es terrible. No puedo creer que uno sea tan gallina. O sea, imagínense cómo eran los tiempos antiguos, que literalmente los podían matar. Eso sí era miedo, de verdad. Ahorita somos unos sí, terribles. Billy Graham, por ejemplo, gran pastor de Estados Unidos, que predicó por mucho tiempo en los Estados Unidos, desde muy joven, ¿qué? ¿20, 25? Sí. Muy joven. Enseñó que la gran comisión pertenece a toda la iglesia, no solo a los pastores. Digamos que esto es algo que ha venido pasando en las últimas generaciones del cristianismo, y es que dicen, no, es que predicar es para los líderes, para Herbert, para Nicolás, pero yo soy el chiquito, yo porque voy a predicar, yo ni siquiera sé de la Biblia. No, eso está totalmente equivocado. Y aquí cabe aclarar algo, y es que aunque Pablo habla de su llamado apostólico, el principio es responsabilidad de toda la iglesia, es lo que venimos diciendo. No solo es que porque somos discípulos o porque nos fue dado un liderazgo, tenemos que predicar. Nosotros tenemos que predicar porque somos creyentes, ¿no? Y vamos a ver más adelante un poquito más de eso. Entonces, el silencio también tiene consecuencias. El miedo, la vergüenza o la indiferencia pueden impedirnos hablar de Cristo. Jesús veía a las multitudes con compasión y esa misma mirada debe impulsarnos a compartir nuestra fe. Mateo 9, 36 al 38. ¿Quién se lee esa? Mateo. Santiago busca más rápido que usted. Dice 9:36, 38. y al ver la gran ciudad de gente que lo seguía a Jesús sintió mucha compasión, porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera, parecía un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús les dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entregar el reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso pídanle a Dios que envíe más discípulos, para que compartan las buenas noticias con toda esta gente. Tremendo, ¿no? Qué compasión. Imagina a toda la gente en desorden y ver, o sea, ponernos como en los zapatos de Jesús, que él podía ver el estado espiritual de cada persona, ¿no? Y decir, pobre gente,
toda esta gente está inmiscuida en este mundo, ¿no? Aquí tengo un pequeño comentario de San Agustín y me gusta mucho la visión de él porque él dice que compartir el evangelio viene de la necesidad de amar, ¿no? O sea, si nosotros aprendemos a amar a las personas, al prójimo, naturalmente nos va a salir la necesidad de salvar su eternidad y por tanto compartir el evangelio, ¿no? Entonces es básicamente ese mismo principio. Si se dan cuenta, aquí vemos que nació primero, Jesús vio a un pueblo necesitado y compartió el evangelio. Yo creo que nosotros deberíamos seguir el mismo principio, ¿no? Nosotros deberíamos servir y por medio de todas estas acciones, nuestro testimonio y todo, también predicar de la misma manera, ¿no? Si me siento entender. No me vienen con cara que me entienden. Martín Lutero decía, la fe verdadera nunca permanece escondida, produce testimonio. Oiga, es importante aclarar eso, y es que cuando uno realmente sigue a Cristo, se nota. ¿Cómo reconocer a un cristiano? Testimonio, se nota, se nota. Su forma de actuar, donde sea que uno vea, siempre ve uno, reconoce quién es el cristiano, ¿no? La diferencia, ¿no? Uno tiene que aprender a marcar la diferencia y no va a ser igual. Esa es otra forma, es otra forma importante de predicar, el Sí. testimonio. Bueno, siguiente. Compartir nuestra fe también es una manera de amar. El evangelio no solo se comunica con palabras. Una vida coherente, el servicio, el perdón y el amor sincero respaldan el mensaje que anunciamos. Primera de Tesalonicenses 2 al 8. Nosotros nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Importante es esto. Yo me senté un momento a pensar mientras hacía esto, y es que algo que se ha perdido mucho entre nosotros los creyentes es el hecho de transmitir el evangelio con nuestro actuar. Y es que si uno se pone a pensar en la antigüedad, los primeros cristianos, ellos no tenían un templo como tal y wow, sí, trabajos súper estables, sino que pues era muy difícil, ¿no? Y ser creyente pues muchas veces implicaba morirse, que te mataran. Entonces, muchas de las evangelizaciones que hubieron en esa época fueron por testimonio, porque un viajero se encontró a otro y le dijo, venga, yo conozco de alguien que resucitó. Sí, y no fue algo como muy elaborado ni necesariamente wow, sofisticado. Y ahí está una de las razones por que pienso que deberíamos volver a ese mismo sentir. Sí, tal vez ya no somos tan perseguidos hoy en día, pero es importante seguir compartiendo el evangelio. A este lado, ¿no? Porque en otros lados Por supuesto, son hay perseguidos. zonas que son muy difíciles. China están prohibiendo en India matan a la gente. Sí, claro, Sí. por las creencias. Solo pueden creer en sus dioses. De hecho, creo que esa es en ese lado del planeta, más que todo hacia Asia. Y Bueno, Corea del Norte. Corea del Sur es muy creyente, ¿cierto? muy creyentes. Es de las comunidades muy... Es cierto. De hecho, es una de las comunidades más Pero la fuertes. gente se lanza a los ríos y cruzan. ¿Te acuerdas? Un testimonio en la iglesia un día que nos mostraron un video de un señor que logró llegar allá con la mitad de la Biblia, ¿era? Si no estoy mal. Y cruzó por el bosque y él decía, si yo entrego esta Biblia a alguno, no habré perdido mi vida. O sea, no he dejado todo atrás y habré perdido mi vida en vano si por lo menos logro entregar la Biblia. Y era la mitad de la Biblia toda mojada y vuelta a nada. ¿Qué pasó? Cruzó como por el océano este señor. Y llegó a una comunidad y luego lo mataron, ¿no? Algo así fue que pasó. No me acuerdo muy bien, pero, o sea, hay gente hoy en día que sigue dando la vida en otros lugares. Lo que pasa es que nosotros aquí tenemos la comodidad, pero, por ejemplo, en otras ciudades no están. En otros lugares. Censura. O sea, yo reconozco que hablar por ejemplo, los paisas es muy difícil desarraigarle su cultura de catolicismo, o ellos son muy católicos
o son personas que practican brujería y todas estas cosas, y es muy difícil sacarlos de este tipo de cosas. Ellos son muy arraigados. Ahí quiero hablar de algo muy importante, pero lo vamos a tocar en el siguiente punto. Entonces, dice, un equilibrio que aporta la historia de la iglesia. La tradición cristiana recuerda que el evangelismo no depende únicamente del esfuerzo humano. Hechos capítulo 1, versículo. Esos son 8. Sí. Sí, pero cuando venga el Espíritu Santo por ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Quiere decir que nuestra obra es impulsada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y 1 Corintios 3, del 6 al 7. Ese es bonito. María está referido. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento, así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Exactamente. O sea, nuestra única misión es ir a dar a conocer las noticias. Que nosotros vamos pero es que lo voy a obligar y que lo voy a llevar a la iglesia para que deje sus cosas. Eso ya no nos corresponde. Eso ya es un tema de Dios. El que convence es Por ejemplo, el Espíritu. sí, nosotros podemos insistir, pero al final eso no depende de nosotros. Nunca va a depender de nosotros. Ellos decían en la predica que esa no es nuestra misión es evangelizar. ¿Evangelizar cómo? Con nuestro testimonio y hablando siempre de Dios. Punto. La oportunidad que tenemos, porque siempre vamos a tener oportunidad, es hablar la verdad, y la verdad es lo que hay en la Biblia, con nuestro testimonio. Y me pareció muy bonito lo que Hasbeidi decía, y es que si estamos aquí, si creemos en Cristo, o sea, si llegamos aquí, es porque alguien más oró por nosotros y nos habló de Jesús. Y por eso es que estamos aquí, somos la consecuencia de que alguien nos habló. Y por eso estamos aquí. Y eso es lo mismo que debemos hacer con las demás personas. Nosotros no debemos obligar absolutamente a nadie, porque eso no está en nosotros, esa no es nuestra labor. Nuestra labor es mostrar a Cristo en donde estemos, en todas las partes en donde estemos. A veces simplemente es levantarse de la silla y ceder su silla, quitarse su comodidad. A veces simplemente es correrse porque la otra persona tiene afán, y eso, sí, a veces es no amargarle la existencia al otro ser humano. A mí me gusta mi conexión aquí arriba porque siempre hay un testimonio en el Transmilenio. Entonces siempre estamos aprendiendo de Transmilenio. Esta mañana estuvo fuerte el Transmilenio. Ya dijo lo mismo. Ya también dijo lo mismo. Sí. Sí, fue pucha, estuvo durísimo. Hoy estuvo duro. Hoy sábado. Y yo diciéndole a Jazz, no te preocupes, hoy es sábado. Hoy es sábado. Sí. Todos nos vamos hoy en Transmilenio, en el L81, y ya, y bueno, sí, que. Y ella lleva esa trata, bueno. Dios es bueno. Dios quiera, ya llegó. Sí. Bueno, entonces es eso, ¿no? Evangelizar es al final un acto de obediencia y confianza. Nosotros sembramos y Dios es al final el que transforma. Acordémonos de cada uno de nosotros quién fue que nos habló y nos hizo volver. Al final se nos fue comunicado, pero Dios fue el que hizo la obra en nosotros. Sí, no fue esa misma persona y dijo, ¿vas a cambiar o qué? Sí, no. Eso no funciona así. Importante, ¿no? O sea, que también eso es parte del Espíritu Santo y que eso también tiene que ver mucho también con nuestra comunidad. Pero es buenísimo porque miren que yo le contaba a Haidercito que en las últimas 2 semanas hablar de Jesús en mi trabajo ha sido un reto. Y realmente usted no tiene que ser ni muy espiritual, ni usted simplemente tiene que conocer la Biblia y tiene que estar seguro de que el Dios que usted le sirve es el Dios que usted quiere, al que todos quieren, o sea, que Dios es el que puede salvarlos a todos, indistintamente si es blanco, negro, azul, amarillo, rico, pobre, no importa, eso no está en nosotros. Acuérdense que Él dice que Él no tiene distinción de nadie, o sea, para Él todos son aceptos, y nosotros debemos hacer lo mismo, creerlo en nuestro corazón de esa misma manera. En una ocasión de esta semana, de la semana, no me acuerdo,
Eh, hay un tema y es que un día mi jefe me dijo, señor, si me está escuchando, yo lo amo mucho. Me dijo, todos somos hijos de Dios. Y yo le dije, no, todos no somos hijos de Dios. Y eso fue el escándalo. O sea, los dos se escandalizaron y yo, no, no todos somos hijos de Dios. Y ahí mismo entró como mi angustia de, Dios mío, si tú no me das la sabiduría para hablarle las cosas, estoy aquí perdida. ¿Sí me entiende? O sea, usted tiene que conocer la verdad de la que va a hablar. No tiene que ser el espiritual, pero por lo menos tiene que, por lo menos tiene que estudiarla, porque si no, cuando le vengan con estas preguntas y usted no sepa qué hacer, y todo Dios lo dispone para su bien cuando Él quiere que alguien sea salvo. Haider y yo hemos tenido unas conversaciones así súper profundas y muy conectadas con todo lo que Él me pregunta. Es un poco loco lo que les estoy contando, pero lo que yo les he comunicado a ellos es lo que Haider me ha transmitido a mí. Es todo. Entonces él me dijo, no, ¿cómo así que no somos? ¿Cómo así que no? O sea, ¿cómo así? Y yo para ser hijo de Dios, luego acaso ¿qué tengo que ser? Pues creer en Jesús. Entonces, ¿qué soy? Y yo, usted es una creación de Dios. Y de ese día hasta el día de hoy, adiós, hija de Dios, aquí me quedo porque yo soy una creación de Dios. ¿Sofía es hija o creación de Dios? ¿Pepito es hijo o creación de Dios? Yo soy partidario de, me acuerdo mucho cuando íbamos a salir a evangelizar y Camilo Ramos nos cogió a todos y nos dijo, no se pongan a pelear. Se van a encontrar con gente que les va a decir, no, pero que tengan que nosotros no vamos a pelear ni a defender eso. Vinimos a hablar del amor que nos fue dado, de la gracia que nos fue dado, lo que hemos visto, que somos testimonio ahora. Y de eso se trata. Pelear y comunicar las cosas con la de verdad a veces puede ser dura. Sí. Pero tienes que decir la verdad. Y la verdad es eso. La verdad. Y yo le dije a él, después de una conversación un poco más larga, le dije, mi obligación no es convencerlo, mi obligación es decirle la verdad. Y yo le estoy transmitiendo la verdad. La verdad parece a veces difícil de entender y yo los entiendo. Esto es como una locura lo que yo les estoy diciendo. Y eso es mi obligación. Y para eso estoy aquí. ¿Sí me entiendes? O sea, es duro, es difícil, a veces usted mismo aquí adentro empieza a tener sus luchas y es como un choque. Yo decía, el otro día en esta semana le dije a Haider, casi que llorando, le mandé un audio y le dije, ¿sabe qué siento? Que me van a echar de mi trabajo. Porque fui tan confrontada esta semana, pero el Señor me dio la valentía y dije las cosas, porque pasaron un jurgo de cosas más y si les cuento aquí, quedamos toda la tarde y pasaron un jurgo de cosas más, pero el Señor me dio la valentía para hablar y decirles esas cosas. Pero mire que el Señor, o sea, en medio de que yo estoy siendo confrontada, el Señor ha hecho que ellos alimenten su curiosidad y sean, ¿qué? Evangelizados. Es una locura, es una locura. Y solo el Señor que necesita que usted abra la boca y usted sepa de lo que está hablando. No es más. Usted no, vuelvo y digo, no necesita ser el erudito así. Usted necesita sentarse en lo que es la verdad y saber que esa es su verdad. Porque si usted no la vive, pues está en la olla. Sí, es. De eso se trata. A mí me sorprende todos estos temas de la Biblia porque como seres humanos a veces nos gusta encasillar todo en cosas lógicas, ¿no? Y siento que todo lo que tiene que ver con Dios y con el Espíritu Santo se mueve en otro aspecto que es difícil de comprender. Desafía la lógica. Sí. Bueno, eso es todo.